Buenas tardes, mi nombre es Claudia y les voy a hablar de las funciones de las autoridades que regulan la protección de los datos personales. La primera es la autoridad reguladora. Bien, ¿qué es una autoridad reguladora? Las autoridades reguladoras son las guardianas del derecho a la protección de datos personales. Estas atienden las consultas que los titulares tengan y difunden información de cómo proteger, y a los responsables, para el caso de los responsables, difunden información de cómo utilizarlos. También nos ayudan a entender mejor cómo podemos utilizar y aprovechar al 100% nuestros derechos ARCO. Algunas de sus funciones y atribuciones son proporcionar apoyo a los titulares de los datos personales, divulgar y emitir mejores prácticas en materias reguladoras. Con esto les quiero decir que las autoridades reguladoras emiten también en base a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pueden emitir pequeñas, como se podría decir, como reglamentos para que nosotros aprendamos a utilizar mejor los datos personales. Entre otras de sus atribuciones también está vigilar el cumplimiento de esta ley. Y tipos de autoridades. En materia de protección de datos personales tenemos 3 tipos de autoridades. Los primeros son los órganos garantes. Estos tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Las autoridades reguladoras, como ya lo hablamos, son autoridades que emiten lineamientos para las mejores prácticas de datos personales y además ayudan directamente a los titulares en sus consultas o en las dudas que ellos tengan. Y otras autoridades competentes, dentro de estas se encuentran las autoridades que, cuando se viola algún dato personal o se comete alguna mala práctica y las autoridades este responsable ya pasó por el órgano, la autoridad reguladora y el órgano garante, y aún así no cumple con la resolución, entonces se remite a las autoridades competentes, que serían administrativas o judiciales, dependiendo de la materia en la que se haya violado el dato personal. El órgano garante. Los órganos garantes son autónomos y se especializan en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Algunas de sus funciones y atribuciones son conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión, imponer medidas de apremio que resulten aplicables para asegurar el cumplimiento de las resoluciones, promover y difundir la protección de datos personales, administrar en el ámbito de sus competencias la Plataforma Nacional de Información. A esas plataformas ellos suben toda la información acerca de lo que ellos hacen, o sea, de los recursos de revisión que ellos tienen en proceso, suben información de eso y suben información de cómo realizar mejores prácticas en materia de protección de datos personales y de cómo se utilizan los derechos ARCO, cómo podemos utilizarlos. Tenemos 3 procedimientos dentro de la protección de datos personales. El primero es el procedimiento de protección de derechos. Este procedimiento se inicia a petición del titular a través de una solicitud ante el INAI, el cual tiene un plazo de 15, el cual envía al responsable, y tiene un plazo de 15 días para responderla. Después de que responda, se requieren las pruebas necesarias por parte del responsable. El tribunal admite las que crea que son necesarias y después de eso emite la resolución dependiendo de cómo haya visto el procedimiento. El segundo es el procedimiento de verificación. Este se puede iniciar a petición de parte o de oficio. En este procedimiento se vigila, o más bien se verifica, que se haya cumplido la resolución. En dado caso de que no sea así, entonces se turna a otro procedimiento. En este procedimiento el órgano garante tiene acceso a toda la información que necesite recabar para asegurarse de que se haya cumplido, o en su caso pues de que no se haya cumplido. Y el procedimiento de imposición de sanciones es el último. En este procedimiento se vigila que se haya cumplido con la resolución emitida en los procedimientos anteriores. En caso de que no, entonces el instituto pide las pruebas de lo contrario, o sea, de que sí se haya cumplido.
En caso de que no se cumpla, entonces el órgano va a mandar de emitir una nueva resolución, poniendo también una pena adicional por que no hayan cumplido. En caso de que no cumplan, en caso de que no hagan caso, entonces ya se turna a los otros órganos competentes, los cuales pueden ser administrativos o judiciales, dependiendo de en qué manera se realizó la mala práctica con los datos personales.